Hola, buenos días. En esta videopráctica aprenderemos a cómo medir la impedancia de una caja acústica en serie con el medidor de impedancia Promax PE005. Como materiales usaremos dos cajas acústicas DAS Factor 8 y una caja acústica DAS PF115 en la que no tiene filtro pasivo. Para ello usaremos el medidor de impedancia Promax PE005 y también necesitaremos un polímetro para medir la resistencia. En esta primera parte mediremos la impedancia del DAS Factor 8 al igual que su resistencia. Para medir la resistencia se medirá en corriente continua, por lo tanto podremos su valor mínimo, que será 200 ohmios. E introduciremos nuestros pines en los bornes. Esto se usará para comprobar el estado de la bobina. Si comprobamos y vemos que tiene buena resistencia, estará en buen estado. Para medir la impedancia necesitaremos emitir un pulso de corriente continua a 1 kHz con nuestro medidor de impedancia. Seguimos los mismos pasos que con el polímetro. Seleccionamos que la medida esté a 200 ohmios. Ahora veremos que está emitiendo un tono de 1 kHz y nos da una impedancia de 8,1 ohmios. Ahora mediremos la impedancia y la resistencia de una PF115. Usaremos un conector en Picon con sus posiciones más y menos 1 para graves y más 2 y menos 2 para agudos. En primer lugar realizamos el conexionado y a continuación mediremos con nuestras pinzas del polímetro. En la vía de graves, Start Test, y nos da una impedancia de 6,2 ohmios en la vía de graves. A continuación mediremos en más 2 y menos 2, es decir, en la vía de agudos para comprobar su impedancia. Veremos que tendremos una mayor impedancia respecto a la vía de graves debido al efecto de inducción de la bobina. Al tener más espiras aumenta su impedancia. Ahora procederemos a compararlo con su resistencia. Mediremos de la misma manera, primero la vía de graves y luego la vía de agudos. Y vemos que da aproximadamente unos 6,7 ohmios. Y veremos que en la vía de agudos nos da más o menos lo mismo, ya que la resistencia siempre se queda igual en las dos vías. A continuación, realizaremos las medidas de dos cajas acústicas DAS Factor 8, en serie y en paralelo, usando un cable de altavoces. En primer lugar, conectamos los cables a los bornes y medimos. Y mediríamos en uno de los altavoces en paralelo. En paralelo obtendremos 4,4 ohmios de impedancia. Y para medir en serie, conectamos el negativo de una caja acústica al positivo de la otra y mediríamos en los bornes libres. Y vemos que las resistencias se suman y dan 17,5 ohmios. En este esquema observaremos el conexionado de la instalación para un filtro pasivo de dos vías. Nuestra señal de audio saldrá desde nuestro teléfono móvil hasta nuestra mesa de mezclas con un mini jack a RCA para canales 1 y 2. Luego saldría de nuestra salida de main con un RCA a la etapa de potencia y desde la etapa de potencia conectaremos una carga de 8 ohmios para simular un altavoz y en los otros bornes conectaremos el filtro pasivo. Mediante el conector Spicon, como el que hemos mostrado anteriormente, sacaremos la vía de grave agudo a su correcta posición en el filtro.
Como materiales necesitaremos un dispositivo móvil, la mesa de mezclas, una tapa de potencia, un filtro pasivo y una caja acústica, en este caso la DAS PF115. Ahora procederemos a realizar el conexionado anteriormente explicado en el esquema. Para la realización de esta práctica, nuestro primer paso será conectar el móvil a la mesa. Y de la mesa de mezclas tendremos la salida de audio hacia la entrada de potencia, la cual luego irá al filtro pasivo. Conectaríamos de la salida de Out-Bus los graves más y menos 1, y para la salida de Out-Driver los agudos más y menos 2. Ahora, para escuchar cómo suena, debemos ajustar el PFL, quitar el PFL y subir el faded. Ahora vamos a comprobar cómo se diferencian los graves de los agudos gracias al filtro pasivo. Lo haremos desconectando los empalmes. Así sonaría solamente con graves. Y ahora solamente escucharemos los agudos. En este esquema introduciremos a nuestra mesa de mezclas ruido rosa con el generador de ruido Ultracurve DSP8024, sacaremos el sonido a la etapa de potencia, la cual estará conectada a un filtro pasivo de 2 vías y a un conector Speakon que irá a una caja acústica PF115. Para la segunda parte de la práctica, en la parte avanzada, mediremos la respuesta en frecuencia de un filtro pasivo de 2 vías y de otro de 3 vías. Todo esto gracias al Ultracurve, que será nuestro generador de ruido. Y usaremos el mismo conexionado que antes, añadiendo el Ultracurve. Realizamos el conexionado. Para configurar el ruido rosa en nuestro generador Ultracurve, necesitaremos entrar en el modo Setup. Utilizaremos estos botones del menú para desplazarnos por el mismo y configuraríamos que ahí ponga ruido rosa. Para salir del menú le daríamos a ese botón. Para ver la respuesta en frecuencia debemos de subir el faded para escuchar nuestro ruido rosa, conectar las pinzas de cocodrilo a Out-Driver o salida de agudos, y podemos observar la frecuencia de corte, que serían 3 decibelios por debajo de la máxima. En este caso, nuestra máxima son menos 67,25 decibelios. Y la frecuencia de corte sería 8000 Hz. Y ahora cambiamos a la vía de graves. Y observamos una respuesta plana, porque este filtro pasivo está diseñado para el PF115.
Y ahora para la instalación del filtro pasivo de 3 vías usaremos la misma instalación que el de 2 vías, al cual con unas pinzas de cocodrilo sacaríamos la señal de la vía de graves a el otro filtro, ya que este filtro deja pasar por la vía de graves también los agudos. Esto es debido a su diseño. Y lo meteremos a la entrada de la señal y el negativo a negativo común, que será la E. Y para sacar la señal utilizaremos una pinza de cocodrilo, en la cual el conector negro irá a la E o masa común y el rojo lo intercambiaremos entre la vía de graves y agudos. Y luego, para medir los graves, nos conectaremos a la vía de graves, podremos también a la vía de medios y a la vía de agudos. Comenzaremos midiendo la vía de graves. Masa común a E y la vía de graves. En este caso tenemos un fallo en nuestro filtro pasivo debido a su mala calidad, así que tomaremos otra referencia. En este caso nosotros tomamos esta. En este caso tenemos menos 30 decibelios, así que cuando baje 3 decibelios tendremos nuestra frecuencia de corte de bajo. Y en este caso la tenemos a 1 kHz. Cambiamos de la vía de graves a vía de medios. En este caso tomamos como referencia la columna de 1 kHz. Y encontramos nuestra frecuencia de corte en 400 Hz. Cambiaremos de la vía de medios a la vía de agudos. En este caso tomaremos como referencia esta línea de aquí, ya que es la más intermedia. Serán menos 30 decibelios. Y en los menos 43 decibelios tenemos 2500 Hz, que será nuestra frecuencia de corte. Ahora mostraremos en pantalla una tabla con todos los resultados que hemos obtenido.